En tiempo de guerra, y el rey David se quedó en su casa, estaba ocioso, él no estaba en el campo de batalla, y mientras que estaba ocioso se paseaba por la terraza, vio una mujer que estaba desnuda bañándose, él la llamó, él primero preguntó quién era, luego mandó a buscarla, viene y se acuesta con ella. Esta mujer queda en embarazo, luego manda a llamar a su esposo, lo trae a casa, al palacio, lo embriaga y luego lo quiere conducir a que se acueste con su esposa. Pero el plan le falló porque este hombre no lo quiso hacer. A la luz de ello, entonces David se ingenia el plan B. Y el plan B era enviar a Urías al campo de batalla. Lo envía con una carta donde dice que lo coloquen al frente, donde la batalla es más recia, y este hombre muere en aquel lugar. Entonces David se ve como un buen rey que adopta a esta viuda y él se casa con ella. Posteriormente, esta mujer que está en embarazo, su hijo muere. Y el rey David, a la luz de todo lo que hizo, y él fue, se purificó y hizo el ritual que hacían cuando cometían algún pecado o hacían algo malo delante de Dios, y él fue y se purificó. Y pasando un lapso más o menos de un año, el Señor en su gracia y en su misericordia le envía a David un profeta. Y este profeta viene y le cuenta a David una historia de un campesino que tenía una ovejita y que llegó otro hombre rico que tenía muchas. Y esa ovejita que este hombre tanto amaba, este hombre que tenía tantas, se la quitó. Y David se encendió en ira y dijo: ¿quién es ese hombre? Ese hombre merece la muerte. Y el profeta le dice: ese eres tú. Confrontado, tremendamente confrontado. Y entonces David escribe el Salmo 51, donde él viene y se arrepiente delante del Señor. Tiene un arrepentimiento delante del Señor. A la luz de esta historia es que vamos a estudiar este salmo hoy, el Salmo 32, y entonces vamos a dar lectura a la palabra del Señor. Vamos a leer el Salmo 32 del versículo 1 en adelante. Amén. Ya usted debe estar ahí, así que vamos entonces a leer la palabra del Señor en esta hora. Y vamos a dar lectura de la palabra en el nombre del Padre, nuestro grandioso Dios y Rey, a quien damos gloria y adoración. En el nombre del Hijo, de nuestro glorioso, poderoso y maravilloso Salvador Jesucristo, a quien honramos y exaltamos en este lugar, y bajo la dirección de su santo, glorioso y maravilloso Espíritu que habita en la iglesia, damos gloria, honra y honor al Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Miren lo que dice la Escritura: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no cubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás.
te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabresto y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Qué maravilloso salmo el que nos da el Señor. Cuando nosotros miramos este Salmo 32, podemos ver algo impactante. En el Salmo 51 nosotros vemos la oración de confesión de David. Y en el Salmo 32 vemos su canto de perdón. Impactante. Lo primero que nosotros vemos en este Salmo es su inicio. Dice Salmo de David, dice masquil. ¿Usted sabe qué significa eso? Eso quiere decir que este es un salmo de instrucción. Esa palabra masquil significa instrucción. Lo que significa es que David en este salmo estaba dando instrucciones y nos sigue dando instrucciones hoy. La oración de confesión de David y su arrepentimiento está registrada en el Salmo 51. Este Salmo 51 lo usa el rey David para pedir perdón a Dios por su pecado, por su barbarie, por lo que él cometió. En el Salmo 51 él clama a Dios con el corazón para pedir, suplicar al Dios de la gloria que le perdone porque fue perverso. Él no lo había entendido. Prácticamente un año cargando ese pecado y estaba tranquilo. Pero a Dios no se le había olvidado. ¿Cuántas cosas ha estado usted haciendo y ha estado tranquilo y de pronto hoy el Señor le quiere recordar que Él también está atento a usted? Y que usted no ha confesado algunas de sus faltas delante del Señor. Y es probable que sea hoy o en algún momento use a alguien para que usted despierte y diga, ay Dios mío, yo no he confesado esto, yo hice esto y estoy tranquilo. Y en vez de tener un arrepentimiento genuino, tuve el arrepentimiento de Judas, un simple remordimiento superficial. Es impactante. Y en este Salmo 32 está el registro de su confesión, del perdón recibido y de la bendición de su completa restauración. Dios restauró al rey David completamente. Pero el rey David en el Salmo 51, en los versículos 12 y 13, hizo una promesa, que si el Señor perdonaba sus pecados, él, el salmista, el rey David, enseñaría a los pecadores que se volvieran a Dios. Y eso es lo que David está haciendo en el Salmo 32. Él está aquí enseñando, cumpliendo su promesa. Este salmo, le voy a ser sincero, es un salmo maravilloso. Muchos tienen por costumbre, usted sabe, la gente, yo no lo hacía, pero muchos lo hacían en el mundo antes de conocer del Señor. Antes de salir a la calle, no puedo salir hasta no leer el horóscopo. No salían hasta no leer el horóscopo. Así muchos cristianos hoy ya no leen el horóscopo, pero no salen hasta no leer una porción de los salmos. Pero leen una porción de los salmos y ni siquiera saben qué significa el salmo. Solo leen ahí superficial lo que dice y no saben de dónde viene, por qué, cuál es su profundidad y la intención que el Señor tiene al haber dejado el salmo escrito allí. Por eso este Salmo 32 nos narra dos sentimientos que muchos cristianos experimentamos.
La dicha de recibir el perdón de Dios en nuestras vidas. Todos nosotros experimentamos esa dicha, ese gozo de que el Señor perdone nuestros pecados y nuestras faltas. Pero el otro sentimiento que muchos experimentan es la tristeza de no haber aprendido la lección y tratar de seguir viviendo de la misma forma, de andar en el mismo camino equivocado de antes. Pero están dentro de la iglesia. Y el hacer esto trae consecuencias a nuestras vidas. El que usted esté sentado en la silla de la iglesia y haya entendido que el Señor perdonó sus pecados es maravilloso. Pero lo peor que puede suceder es que usted esté sentado en la silla sabiendo que el Señor le perdonó sus pecados y usted tenga una vida similar a como vivía antes, aún sigue practicando lo mismo de antes. Por eso este Salmo 32 es un salmo de instrucción. Instruye, capacita, forma a cada uno de nosotros para que entendamos lo que Él hizo, lo que nosotros estamos haciendo y lo que Él quiere para nosotros. Instrucción. Es una bendición. Miremos qué es lo que el Señor nos quiere enseñar aquí. Primeramente, nos hace reflexionar sobre la bendición de ser perdonados por el Señor y de no ser culpado de pecado ni de iniquidad. Versículos 1 y 2. Bienaventurado aquel cuya transgresión no ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Una de las bendiciones más grandes que existen, una de las bendiciones más grandes que Dios nos ha dado, es la obra que hizo por medio del Señor Jesucristo en la cruz para perdonar nuestros pecados. ¿Cuántos cristianos, cuántos verdaderamente valoran esa obra gloriosa que Dios hizo a través del Salvador, del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario para perdonar nuestras culpas? Para que usted y yo seamos declarados justos por la fe, no porque hicimos algo, no porque obedecimos, no porque somos buenos, no, porque siendo perversos el Señor vino a nosotros y entonces ahora depositamos nuestra fe en el Señor Jesucristo, venimos en arrepentimiento genuino y entonces Él perdona nuestros pecados y somos declarados justos por Él. Su justicia es puesta sobre nosotros y nuestras maldades puestas sobre Cristo. Pero a veces no lo valoramos. La Escritura dice en Romanos 5:1: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es por Él que hoy usted y yo hemos sido justificados por el Señor. Ahora usted y yo tenemos una bendición mucho más grande. Mira, el versículo 1 nos dice: bienaventurado el que ha sido cubierto su pecado. Éramos pecadores, no amábamos a Dios, y Él empieza diciendo bienaventurado. ¿Sabe qué significa? Feliz, gozoso. Aquel al cual el Señor le ha perdonado sus pecados, al cual se los ha quitado. Bienaventurado, es feliz, es gozoso. Todo cristiano, a la hora en que el Señor los llama del pecado, de la maldad, y entiende, comprende que Él le ha perdonado sus maldades, no importa lo que hizo. Si era un drogadicto, si era un asesino, si era un violador, si era un drogadicto, si era un alcohólico, si era un perverso, no importa. Llegar a los pies de Jesús y Él perdonar, quitar completamente esa culpa, da gozo, da alegría, decir: Señor, ahora no viene la ira del Padre por tu gracia, por la obra de la cruz. ¡Cuán gozoso me siento! Es una alegría, es una bendición. Por eso este Salmo 32 es tan precioso y tan maravilloso. Tremendo. En la antigüedad, ¿sabe qué pasaba?
Un sumo sacerdote tenía que entrar al templo y hacer un sacrificio para cubrir el pecado del pueblo. Cristo no cubrió el pecado, Cristo quitó el pecado, lavó nuestras culpas, como dice en Hebreos 10:4. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. No podían. No podía el sacrificio del animal, por más grande que fuera, o por mayor cantidad de animales que fueran, no podían quitar el pecado, solo lo cubrían por un año. Impactante. Pero por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en esa cruz y su sangre derramada, escuche esto, me da dolor, me da angustia y no sé qué más me da el mirar a aquellos que se hacen llamar cristianos, que están en la iglesia, que llevan tiempo, que ya se bautizaron, que han confesado a Cristo y que aún sirven al Señor en desobediencia, dando mal testimonio, haciendo lo malo, lo contrario de lo que la Escritura dice, porque no entienden el pecado tan grande, pisotean y hacen inmunda la sangre del Cordero. Por Dios, que no entendemos los cristianos hoy, que su sangre se derramó para limpiar, para quitar nuestras culpas. ¿Por qué vamos a seguir viviendo en lo mismo? ¿Por qué? ¿Sabe qué pasa cuando usted se dice que es cristiano? Y hace que las personas hablen de usted siendo verdad. Usted está pisoteando la sangre del Cordero, haciéndola inmunda. Cuando es mintiendo, no. Cuando es verdad. Cuando usted hace las cosas y las personas hablan de usted siendo verdad, usted está pisoteando la sangre de Jesús, haciéndola inmunda. No la valora. No valora ese glorioso sacrificio que no tenía que hacer y por amor lo hizo por usted y por mí. ¿Por qué no entendemos? Porque hacemos que los demás critiquen, señalen y juzguen al Señor por nuestros actos pecaminosos. Porque no valoramos ese perdón tan glorioso. No entendemos que Él no cubrió nuestro pecado, sino que nos limpió, lo quitó de nuestra vida. Primera de Juan 1:7 dice, pero si andamos en luz, oiga, pero si andamos en luz, hay que andar en luz. Él está en luz. Usted y yo, cuando andamos en luz, como el Señor está en luz, mire lo que pasa. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión. ¿Qué dice? Unos con otros, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Escuche esto, usted y yo tenemos que andar en luz como Él está en luz. ¿Quién es Él? El Señor, Él es la luz. Y cuando usted y yo estamos en luz, entonces hay comunión los unos con los otros. No hay división, no hay contienda, no hay pleito, no hay envidia, no hay señalamiento, no hay prejuicios, no hay mal testimonio. Estamos en esa luz unidos los unos con los otros. Y entonces Él, nuestro Señor Jesucristo, con su sangre nos limpia de todo pecado. Tremendo. Es una gran dicha, es una bendición que el Señor en vez, mire, vamos a ser sinceros, sin conocerle, cuando no conocíamos del Señor, amábamos al Señor de labios. Muchos decían, ay sí, yo amo a Chuchito, sin temor de Dios. Yo no puedo decir eso porque nunca lo dije, porque me consideraba enemigo de Dios a morir. Aborrecía a Dios con todas las fibras de mi ser. Y estando sin Cristo,
Éramos perversos, no amábamos a Dios, lejos de Dios, distantes de Él. No le amábamos, ni siquiera le pedimos que nos perdonara, ni siquiera le pedimos que hubiera salvado nuestras almas. Él lo hizo solo por gracia, en amor y misericordia por usted y por mí. A Él le plació hacerlo. Y el Señor, en vez de condenarnos, en vez de enviarnos al infierno, en vez de habernos destruido completamente, nos ha perdonado y nos ha limpiado nuestros pecados a cada uno de nosotros. Que no podíamos ser limpios de ninguna forma, éramos culpables, estábamos condenados, había una condena, había ya un registro, había un acta que decía culpable y condenado, y Él quitó esa culpa. Y entonces, ¿por qué queremos seguir viviendo en el camino de antes? Y entonces, ¿por qué queremos dar mal testimonio? Entonces, ¿por qué hacemos que las personas hablen mal de nosotros? Y entonces, ¿por qué vamos por ahí haciendo lo malo? Y entonces, ¿por qué continuamos haciendo lo que a Él no le agrada? Si cuando nos llama es para que usted y yo lo tengamos a Él en el primer lugar y nos esforcemos cada día, cada instante en agradarle. Esa debe ser nuestra vida. Tremenda bendición. Después de ver esta bendición, vemos la angustia de una persona que en lugar de confesar su pecado para experimentar la dicha del perdón, prefiere mantenerlo oculto. Hay muchos en la iglesia con pecados ocultos. Nadie sabe. El pastor no sabe. Los hermanos no saben. Pero el Señor sí. El Señor sí sabe. Versículos 3 y 4. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Aquel que no confiesa su pecado, escuchen lo que dice la Escritura, dice que aquel que confiesa su pecado y se aparta alcanzará misericordia. ¿Y qué pasa si no lo confiesa y no se aparta? Bueno, no va a alcanzar misericordia. Tremendo. ¿Y entonces qué pasa con esta persona? El Señor viene y nos dice, los cristianos somos felices declarando la palabra, y es muy bueno, pero cuando no la ponemos en práctica, ¿para qué nos sirve declararla? Cuando decimos, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso es verdad, claro que es verdad, pero entonces hay que confesarlo y apartarse, alejarse, dejar el pecado, para alcanzar misericordia y poder que el Señor nos perdone y nos limpie. Les repito, no podemos venir al Señor con el arrepentimiento de Judas, porque Judas se ahorcó. Tenemos que venir con el arrepentimiento de Pedro, en el cual lloró amargamente. Y yo le pregunto a usted hoy, cuando usted le falla al Señor, todos aquí fallamos al Señor, no hay nadie que no. Porque si usted se considera que no le falla al Señor, esté preparadito que en cualquier momento se lo lleva el Señor, porque ya es merecedor del cielo. Todos aquí le fallamos al Señor. ¿Qué hace la diferencia? Lo que usted siente en su corazón cuando le falla. Entonces aquí es donde yo le pregunto, cuando usted le ha fallado al Señor, ha venido a confesarlo, muchos vienen y dicen, Señor, perdóname, hice lo malo, Señor, no lo vuelvo a hacer, Señor, hoy me arrepiento, y oran y hacen unas oraciones hermosas, y a los 3 o 4 días vuelve a hacer lo mismo. Una de las cosas más delicadas que tiene el cristiano de hoy es la mentira. Sí. Los cristianos de hoy, si los colocáramos, muchos, no generalizamos, pero muchos cristianos de hoy, si los colocáramos en una competencia con el diablo, ¿cuál es más mentiroso? Hay muchos cristianos que ganarían. Siempre tienen una mentira en su boca. ¿Sabía usted que medias verdades son una mentira? La Biblia nos lo enseña en Génesis capítulo 3.
Satanás vino con medias verdades y engañó a Eva, y el hombre trajo el pecado a la humanidad. ¿Se da cuenta? Muchos fallan al Señor y no sienten en su corazón como que se despedazó, que se desmembró, que está sangrando, que llora, que gime por lo que hizo en contra de aquel que es 3 veces santo y derramó su sangre para quitar su pecado. No, simplemente, ay sí, yo le hice lo malo, y hasta ahí llegan, pero no se duelen, no se consumen por dentro como el rey David lo está declarando aquí. Mire, esto es una muestra de que cuando no se confiesa el pecado y verdaderamente se ama a Dios, esto le pasa a la persona que lo ama. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. ¿Cómo se sentía este hombre? ¿Se ha sentido usted así en verdad cuando le ha fallado al Señor? ¿Qué sensibilidad hay en nuestro corazón? Verdaderamente. Cuando analizamos estos versículos podemos llegar a una conclusión espiritual. Sin arrepentimiento no hay gozo. Sin arrepentimiento no hay gozo en nuestra vida. Completamente. Sufrimos por 2 cosas. Uno, por la disciplina de Dios, porque va a venir. Créame, va a venir la disciplina de Dios. Y otra, por la culpabilidad que no nos deja vivir tranquilos. Por eso hay que confesar nuestros pecados. Ahora vemos también el sentimiento de alivio que trae a nuestra vida el arrepentimiento y el perdón de Dios. Uno se alivia cuando uno experimenta el perdón de Dios, pero cuando ha experimentado el arrepentimiento genuino. Hay muchos que hoy no se arrepienten porque no atienden. Personas me hicieron una pregunta: ¿por qué? ¿Por qué hay personas que siguen en su pecado? ¿Por qué hay personas que están en la iglesia y aún caen en lo mismo? ¿Por qué siguen en la misma condición? ¿Por qué siguen en la misma situación? ¿Por qué? Porque no tienen los ojos puestos en Cristo. ¿Pero por qué? Porque no han experimentado el amor, la gracia, la misericordia, porque no se han visto a sí mismos como merecedores del infierno y que Él los ha salvado por gracia. Si usted nunca se vio y no se ha visto como un merecedor del infierno, que necesitaba un salvador, si usted hasta hoy no piensa y no analiza y dice: yo era merecedor del infierno, yo estaba ya listo para ir a condenación y por gracia Él me ha limpiado. Si usted no se ve a sí mismo así, no ha experimentado el amor de Dios. Experimentar su gracia y su perdón es lo que nos conduce a nosotros a tener un verdadero gozo, un alivio y vivir verdaderamente para agradarle a Él. Tremendo. Versículos 5 al 7. Mire cuándo viene el alivio. Dice: mi pecado te declaré. Confesó, pero no con los labios. Se sintió angustiado, abatido, completamente desgarrado, porque le falló aquel que salvó su alma. Y viene y dice: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Cuando se confiesa. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Escuche: al que confiesa, al que se arrepiente, al que se aparta. El versículo 5 nos muestra un sentimiento de alivio en el corazón, claro, por la confesión.
¿Por qué? Porque se puso a cuentas con el Señor. El haber podido arrepentirse y haber tenido tiempo de haber recibido de parte de Dios el perdón. Escuche, el haber tenido tiempo de arrepentirse. ¿Usted sabe hasta cuándo va a tener tiempo? ¿Usted sabe cuándo será su último momento de respiro? ¿Usted sabe cuándo va a morir? Él está diciendo aquí: mientras puedas ser hallado. Mientras haya vida, hay oportunidad. Pero usted no sabe en qué instante Él va a tomar la decisión de decir: hoy es tu último día. Hay que ponernos a cuentas con Dios ya y empezar a vivir para su gloria y empezar a vivir de tal manera que Él se agrade de nosotros. El arrepentimiento, cuando nos arrepentimos genuinamente, nos hace sentir protegidos por el amor y la gracia de nuestro Dios. Escuche, ya no somos o no nos sentimos perseguidos. Ya no nos sentimos perseguidos por Dios. No, sino que nos sentimos protegidos por Él. Por esto orará a ti todo santo, el que ha sido santificado, el que ha puesto su fe y confianza en el Señor, en su Salvador. En el tiempo en que puede ser hallado, cuando aún todavía respira, cuando tiene tiempo de acercarse a Él de corazón, porque todavía vive. Hoy usted está vivo para que usted arregle cuentas con Dios. Todo lo que esté ahí pendiente, para que lo arregle con Él. Hoy todavía hay oportunidad. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a Él. Se siente protegido. Él lo guarda, Él lo libra. Pero ¿a quién? Al que se arrepiente, al que confiesa, al que se acerca a Él. Cuando usted y yo venimos delante de Él arrepentidos, ya usted y yo no vemos al Señor como un juez, no, sino como alguien en quien refugiarnos. Él es nuestro refugio. Pero cuando hay un arrepentimiento genuino, Él es nuestro refugio. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. Pero no a todo el mundo, al que se arrepiente. Tremendo. Pero hay algo que sucede aquí en un momento dado. Algo pasa en este salmo. El rey David viene hablando a Dios, y ahora Dios viene y le habla a este pecador arrepentido. Versículo 8. Dios empieza a hablar a la vida del pecador arrepentido, a ese pecador que ha experimentado la dicha del perdón. Miren lo que le dice ya Dios hablando aquí. Hasta el versículo 7 vemos a David hablando, pero mire ya en el versículo 8 cómo habla el Señor. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Oiga, ¿usted sabe lo que está diciendo ahí? ¿Usted sabe lo que está pasando ahí? Con ese cristiano que se arrepiente, con ese cristiano que confiesa sus pecados, con ese que se aparta de la maldad, como dice la Escritura. Apártese de iniquidad todo el que invocar el nombre del Señor. Usted ve lo que está sucediendo a ese pecador ya arrepentido. Dios no viene como un juez. Dios viene y le dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Voy a estar contigo. Yo te voy a guiar. Yo te voy a enseñar. Yo te voy a llevar de la mano. Yo te voy a conducir por la senda en que debes caminar. Al arrepentido, no a cualquiera, al pecador arrepentido,
a ese que se aleja de hacer lo que a Él le desagrada para buscar vivir para su gloria. A ese es al que le dicen. Tremendo. Tremendas palabras de bendición. Hermano, si usted hace algo en contra del Señor y no viene inmediatamente en arrepentimiento y fe, es porque usted no ha entendido la palabra del Señor. Tremendo. Pero tristemente muchas veces experimentamos el maravilloso perdón de Dios en nuestra vida. Experimentamos su gracia, pero también tristemente no entendemos que después de perdonarnos, Dios no quiere que volvamos atrás. Dios no quiere que continuemos en la misma vida de antes. Dios no quiere que continuemos practicando el pecado, aunque pecamos. Usted sabe, el cristiano peca, el inconverso practica el pecado. Si usted practica el pecado, entonces todavía no es cristiano. Porque el que es nacido de Dios no practica el pecado, no practica el pecado, peca, pero no practica el pecado. No está continuamente haciendo el mismo y el mismo y el mismo pecado. Y hay muchos cristianos hoy que tienen una práctica de pecaminosidad. Y es lo que le decía hace un rato, la mentira. ¿Sabe cómo miente un cristiano sin decir mentiras? Diciendo que es cristiano, aparentando mucha santidad y fuera de la iglesia viviendo una vida contraria a lo que la Biblia dice. Ese es un mentiroso. Porque en la iglesia todo el mundo lo ve santo y espiritual, pero afuera el Señor lo ve diferente. En la iglesia es santo y en la calle es diablo. Y tristemente hay muchos cristianos en las iglesias hoy así. Se comportan como santos en la iglesia y se comportan como el diablo en la calle, pero dicen, me voy para el cielo, no sé con quién. No, el que verdaderamente ha puesto los ojos en el Salvador comprende la sangre derramada que quita su pecado, que lo ha limpiado, y solo por el sacrificio del crucificado, al mirar cómo Él se clavó en esa cruz, entonces para de pecar, no practica más, pero peca y se arrepiente, no juega con la gracia. Dios no quiere que volvamos a nuestro camino, a nuestro estilo de vida que teníamos antes. Dios no quiere que sigamos caminando en el mismo camino equivocado que llevábamos usted y yo. Juan 5:14 dice, después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El Señor nos lava, el Señor nos purifica, el Señor nos sana. Pero cuando usted incurre otra vez en el pecado, mire lo que puede suceder. Para que no te venga otra cosa peor, no sigas practicando el pecado. Cuando encontraron la mujer en el acto mismo del adulterio, fueron y se la llevaron al Señor Jesucristo para señalarla, para probarle a Él. Y entonces todos ahí, esta mujer postrada en el piso, venga, pero es que la escritura dice que tenían que llevar a los dos, y solo llevaron la mujer. ¿Dónde estaba el otro? Seguramente en la multitud. De eso lo pienso yo, no lo dice la Biblia, lo pienso yo. Y el Señor hace una pregunta, todo el que esté libre de pecado, arroje la primera piedra. ¿Y qué fue lo que pasó? Todos la arrojaron pero al piso y se fueron avergonzados. Y el Señor le dice a esta mujer en Juan 8:11, ¿quiénes? ¿Dónde están los que te acusan? Y ella dijo, ¿quiénes te acusan? Dice el Señor. Y ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete,
y no peques más. Eso es lo que Él nos dice a nosotros. Has venido en arrepentimiento y fe, has venido reconociendo tu pecado, has confesado tus culpas, has creído en el Salvador, has recibido la salvación por gracia. Ahora crees que Él dio la vida, que Él tomó tu lugar. No peques más, no practiques el pecado, no vivas en tu mismo estilo de vida. Empieza a caminar de diferente para la gloria de Dios. Él quiere que usted y yo entendamos lo que la Escritura dice: apartados de Él, nada podemos hacer. Mire, separados de Él no podemos cambiar. Separados de Él no podemos dejar el pecado que tanto nos hace daño. No podemos dejar el vicio, no podemos dejar la corrupción en la que podamos estar sumergidos. No se puede dejar la crítica, la murmuración, el adulterio, la fornicación. Alejados de Él no se puede. Porque Él es la vid, Él es la esencia de la vida. Necesitamos permanecer aferrados a Él, como dice Juan 15:5. Yo soy la vid verdadera. Escuche usted y yo, somos los pámpanos. Él es el que nos infunde vida. Si nos apartamos de Él, entonces nos secamos. ¿Y cómo nos apartamos de Él? Practicando el pecado. Apartados de mí nada podéis hacer, dice el Señor. Yo confío en el Señor, que los que estamos aquí hemos experimentado en nuestra vida la dicha del perdón de Dios, su amor y su gracia. Cuando hemos venido en arrepentimiento y fe delante de Él. Pero tristemente, muchos no aprenden la lección. Muchos no aprenden la lección. Tristemente, muchos no valoran el perdón y se alejan nuevamente del Señor. Se alejan nuevamente del camino del Señor. Muchos se vuelven rebeldes y tercos para con Dios. Es por eso que el Señor continúa diciendo en el versículo 9 que hay algunos que no tienen entendimiento. Dice: no seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabresto y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Lamentablemente, hay muchos hoy en las iglesias que son como el caballo. Ay, hermano, y tranquilo, no me estoy insultando. Esto lo dice la Biblia, no lo digo yo. Es Dios el que está diciendo: no seas como el caballo. Hoy nos está diciendo a nosotros, no nos dice caballos, pero nos dice: no seas como el caballo. ¿Y cómo es el caballo? Escucha, hay muchos en la iglesia que se creen autosuficientes, son altaneros, soberbios, se creen muy valientes, creen que todos se la saben, son autosuficientes, quieren estar por encima de los demás, que porque saben un poquito más, que porque sirven en la iglesia, que porque hacen cualquier cosa, se creen super espiritualoides y entonces son como el caballo, altaneros. Usted los aconseja y le dice: estás haciendo esto mal, no les gusta, se enojan, son soberbios, son altaneros, no reciben consejo de nadie, no le importa lo que le diga su padre, su madre, su pastor, el líder, nadie, no escucha consejos ni razones. Ese es como el caballo, soberbio. Soberbio. ¿Cuántos así en la iglesia de hoy? No se dejan corregir, no se someten a nadie, hacen lo que a ellos les place. No se someten a ninguna autoridad en la iglesia ni en la calle, no se someten a la autoridad del Señor tampoco. Tremendo. No permiten que se les diga nada. No permiten que se les diga cuán mal están y que se están alejando de Dios y de la iglesia. Se levantan. Son como el caballo. Pero hay otros, dice el Señor, escuchen, no lo digo yo, está diciéndolo la Escritura,
No seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento. Hay otros en las iglesias. En la iglesia hay algunos que son como el mulo. ¿Cómo? Tercos. Tercos. Escuchen. No tienen actitudes de altanería. No son altaneros. Oye cómo le aconsejan y sigue callado. Escuchan con paciencia todas las reprensiones que les hacen. No le importa, no se inmuta, no se enoja lo que le dicen los padres, lo que le dicen los hermanos, lo que le dice el pastor. Está tranquilo ahí calladito, no dice nada. Lo que le dice el esposo, la esposa, están ahí, pero están cerrados. No se acercan a Dios, siguen haciendo lo mismo, como dice el dicho por ahí, más tercos que una mula. Se le dice y continúa haciendo lo mismo, pero no se enoja, pero no es altanero ni soberbio. Oiga, sabe, cuando uno empieza a estudiar las escrituras, le toca estudiar no solo las escrituras, tiene que estudiar agricultura, economía, tiene que estudiar, conocer los animales, cómo se comportan para poder explicar esto. Esto no es solo estudiar la Biblia, hay que estudiar muchas cosas para poder traer la aplicación clara a la iglesia. Tremendo. Hoy tenemos que comprender que ya sea que seamos o como caballo o como el mulo, el Señor tiene un freno. Por eso Él dice, no seas como el caballo, como el mulo. ¿Por qué? Porque te voy a tener que poner un freno. Y el freno del Señor jala, aprieta y hasta duele. Y a veces no entendemos. O que han de ser sujetados con cabresto y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Entonces, para que nos acerquemos al Señor, el Señor va a tener que ponernos cabresto y el freno y decir, ven acá. Porque no venimos de buena manera. Porque no venimos a las buenas. Porque no entendemos y no valoramos la obra de la cruz. Por eso, escuche, el Señor ha diseñado un freno perfecto para nosotros. ¿Y por qué? ¿Porque acaso quiere castigarnos? ¿Porque quiere hacernos sufrir? ¡Claro que no! Porque quiere que usted y yo estemos cerca de Él. ¿Se da cuenta? Quiere que usted y yo estemos cerca de Él. Porque nos ama. Tremendo. Eso es lo que Él quiere. No seas como el caballo o como el mulo. Y por eso es muy triste, hay muchos cristianos que experimentamos la gracia y la dicha del perdón, pero hay otros que no han comprendido la lección y quieren vivir en la vida que tenían antes y seguir en sus malos caminos. No se quieren quedar cerca de Dios. Entonces Dios va a tener que colocarles freno para acercarlos a Él. Queremos vivir una vida libre, como si Dios no existiera. Libres, indomables. Pero Dios tiene cabresto y freno, tranquilo, en su momento Él lo hará. ¿Cómo? Él sabe. Algunos que han sido así han tenido que experimentar una silla de ruedas para llegar al Señor y que Él los aquiete. Y así sucesivamente Él puede hacer como le plazca. Pero ¿por qué si nos llamó sanos? ¿Por qué no hacer su voluntad? Hay muchos que quieren ser infalibles, que piensan que ellos no fallan. Y en Oseas 5:15 dice, andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia, escuche la frase, en su angustia me buscarán. Como quien dice, están sin freno, están desbocados, están como el caballo y como el mulo. Yo me voy a quedar quieto. Voy a estar ahí mirándolos, iré y regresaré. Y en su aflicción, cuando ellos estén en aflicción, ellos van a venir a mí, el freno, la aflicción. De cualquier manera Dios habla como. ¿De qué manera Él nos atrae? Con aflicción. Por
¿Por qué vamos a esperar eso si nos está llamando así sanitos? No seamos como el caballo y como el mulo. Atendamos la voz de Dios. Busquemos hacer su voluntad. Él quiere que estemos cerca de Él. Tremendo. Y termino con esto. No esperemos más. Los ojos del Señor están puestos en aquel que se ha arrepentido, que ha venido en arrepentimiento y fe al Señor. Completamente. Sus ojos están puestos sobre aquel que verdaderamente quiere obedecerle a Él. ¿Qué quiere el Señor? Él no quiere atarnos como al mulo que hay que jalarlo y atraerlo a la fuerza. Él quiere que vengamos voluntariamente a Él en arrepentimiento y fe. No seamos tercos. Seamos sabios y busquemos a nuestro Dios. Escucha esto. No seamos tercos. Seamos sabios y busquemos a nuestro Dios. Que el Señor nos ayude a acercarnos a Él y no tener que experimentar el cablesto y el freno, o sea, la angustia, para poder acercarnos a Él. Acérquese al Señor de todo corazón y busque vivir para agradarle a Él, y usted verá la gloria de Dios. Colóquese en pie y vamos a orar al Señor, porque Él es bueno y grande en misericordia. Y terminan los dos últimos versículos diciendo: muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodeará la misericordia. Y dice: alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Cuando hay arrepentimiento, cuando hay cercanía, cuando se ama al Señor, cuando se deja de ser como el caballo, como el mulo, cuando venimos voluntariamente a Él, mire la bendición. El impío sufrirá, pero el que se acerca a Él, el que espera en Jehová, de Él va a tener misericordia, y va a haber gozo, júbilo, alegría. Vamos a estar gozosos en el Señor. Mire la bendición tan grande que hay cuando nos arrepentimos de corazón. Amado Señor, grande y bueno y fuerte Dios, hoy te damos gracias, Señor, por la vida de David. Hoy te damos gracias por el relato de este hombre, y te damos gracias por no haber ocultado su pecado, porque lo dejaste ahí para que aprendiéramos de él, y esa es tu misericordia. No has ocultado el pecado de tus siervos para que aprendamos de ellos y no caigamos en la misma situación. Gracias te damos hoy por tu palabra. Gracias te damos hoy por tu instrucción que nos has dado a través del rey David. Te rogamos, Señor, que nos des sabiduría, discernimiento. Dios mío, por favor, que comprendamos esta palabra. Que comprendamos esta palabra, Señor. Que la pongamos en práctica en nuestra vida. Que seamos cristianos genuinos, gozosos. Que nos deleitemos buscando agradarte. Que vivamos solo con nuestros ojos puestos en la meta, en el Cristo de la gloria y en la eternidad contigo, Señor. Por favor, Señor, quita de nosotros, amado Señor, toda soberbia, toda altanería, Señor, toda terquedad. Coloca en nosotros corazones enseñables, que nos dejemos instruir y que no hagamos nuestra voluntad sino la tuya. En tus manos estamos, Señor. Dirígenos, Señor. Salimos hoy con gozo de este lugar, experimentando tu perdón y tu gracia, atendiendo a tu voz, a tu palabra, dejándonos llevar por ti, Señor. Salimos de este lugar, mas no de tu presencia, y te rogamos que nos lleves en bendición, en victoria en nuestros hogares,
Líbranos de todo mal, de todo accidente, de todo peligro, Señor. Pero sobre todo coloca en nosotros anhelo de compartir tu palabra de tal manera que otros sean atraídos a ti, para gloria tuya. Señor, ayúdanos a serte fieles, porque te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor, glorioso y maravilloso Salvador, Jesucristo, para gloria tuya oramos. Amén. Y amén. Hermanos, el Señor les continúe bendiciendo, Dios les guarde y no deje que esta palabra la arrebate el enemigo al salir de este lugar. Siga con gozo de la mano del Señor. Dios le bendiga.